Bueno, hoy vamos a salirnos un poquito de los textos de Génesis para tratar un tema muy importante. Sucede que en la Biblia hay unos versículos que se han vuelto famosos, muy famosos, y por esa razón les han puesto nombre. El más conocido de ellos es el Gran Mandamiento. El gran mandamiento es aquel que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ahí tiene el gran mandamiento. Pero hay otro que se llama la Gran Comisión, donde Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y hay uno que se llama la Gran Visión, que está en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice que fue llevado por el Espíritu y que vio una gran multitud que no se podía contar, de toda tribu, raza y nación, que estaban alabando a Cristo. Ese se llama la Gran Visión. Sucede que hay un par de versículos en el libro de Génesis que se podrían llamar la Gran Comisión biológica, pero nunca les hemos prestado mucha atención. La Gran Comisión biológica se encuentra en Génesis 1:28. Después que Dios crea al hombre, varón y hembra, dice el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ahí está, el hombre llamado a llenar la tierra. Después del diluvio vuelve a repetirse exactamente la misma cosa, o sea que es algo que está en la mente de Dios y que quería que eso se lleve a cabo. Génesis 9:1, después del diluvio, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y ¿qué? Llenad la tierra. Esa es la Gran Comisión biológica. Ahora, préstele atención a una cosa en estos dos versículos. Los bendijo Dios. Crea al hombre y lo bendice. Después del diluvio, entonces Dios habla con Noé y sus hijos, ¿y qué hace? Bendijo Dios. Entonces, la Biblia nos está hablando de un Dios que bendice. El Dios suyo es un Dios que lo quiere bendecir. Siempre tiene la intención de bendecir. La gente a veces habla que Dios lo bendiga y manejamos mucho ese vocabulario: hermano, Dios lo bendiga y Dios le bendiga, y a veces no sabemos qué quiere decir la palabra bendición. Bendición quiere decir que te capacita, que te empodera, que te capacita para hacer algo. Cuando Dios te da, cuando recibes los papeles aquí en Estados Unidos, eso es una bendición porque te empodera, te capacita, te abre puertas. Cuando aprendes inglés, eres bendecido porque eso te abre puertas, te impulsa, te capacita para ciertas cosas. Cuando gradúas del high school, igual. Cuando gradúas de la universidad, igual. Cuando puedes renovar tu licencia como profesional, es bendición. Cuando te casas, es bendición porque consigues una socia o un socio, y no hay nada que dos personas que estén de acuerdo no puedan lograr si están verdaderamente unidos. Ahora, si están ahí para competir el uno con el otro, entonces eso ya es otro cuento, eso ya no es bendición. Le puedes poner el otro nombre, ¿verdad? Bueno, entonces un Dios que bendice. Por eso David dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, etcétera, etcétera. Bueno, después del diluvio, la descendencia de Noé comenzó a multiplicarse y a esparcirse por la tierra. Y en el capítulo 11 de Génesis comienza, muy interesante el capítulo, comienza diciendo:
Tenía entonces la tierra una sola lengua y las mismas palabras. Y la gente llegó a la tierra de Sinar. Sinar es una tierra que se cree que estaba ubicada en el país que hoy se llama Irak, entre los ríos Tigres y el Éufrates. En esa tierra de Sinar encontraron una llanura. Y entonces el versículo 3, Génesis 11:3, dice lo siguiente. Voy a leer por aquí. Un día se dijeron unos a otros, ¿dónde están? En la tierra de Sinar, en una llanura. Y se dicen unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Haga memoria, conecte con la gran comisión biológica. La gran comisión biológica es llenar la tierra 2 veces. Ahora llegan a una llanura y entonces esta gente dice, hagámonos ladrillo y hagamos una ciudad y una torre por si fuésemos esparcidos. Aquí hay unas 3 cosas. Primero, que ha habido todavía no vamos para allá. Primero, han innovado la manera de construir. Ya no es con piedras, ya no hay que ir a edificar donde hay piedras, ya no hay que ir a traer las piedras para edificar. Vamos a hacer ladrillo. Ya no hay que pulir las piedras. O sea, se van a ahorrar un montón de esfuerzo y de tiempo. Y entonces con esa innovación, pues hagámonos una ciudad y una torre por si fuésemos esparcidos. Entonces aquí hay 2 cosas. El dicho, por si fuésemos esparcidos, quiere decir no queremos esparcirnos por la tierra. Queremos seguir juntos. Y hay un hecho, el dicho y el hecho. Y el hecho es que comenzaron a construir la ciudad y la torre porque están determinados a quedarse en un solo lugar, a centralizar todo. Entonces hay 2 movimientos aquí. Un movimiento de expansión, que es la gran comisión biológica, que Dios la está impulsando, está diciendo, los bendigo, multiplíquense, llenen la tierra. Esta gente está diciendo, hagamos una ciudad, quedémonos aquí porque ya sabemos hacer ladrillo por si fuésemos esparcidos. Movimiento de centralización, de concentrarse en un lugar y controlar todo desde allí. El hombre ahora en contra del propósito de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios para impulsar la expansión? Para que la tierra sea llena, les confunde las lenguas. Esa confusión de lenguas pudo ser instantánea, ¿no? Que de un momento a otro sucedió. O que fueron a dormir y cuando regresaron al otro día ya hablaban diferente. O quizás pudo ser progresivo, que la gente fue cambiando su manera de hablar poco a poco hasta que llegó el momento que no había manera de comunicarse entre ellos. Entonces un ingeniero le decía a un obrero, hágame el favor y me construye aquí un muro de 10 metros de altura. Y el otro decía, ¿qué? ¿Usted por qué me habla así? ¿Está bromeando? Porque no le entendía las palabras. Lo que oía eran sonidos, pero no le entendía nada. Entonces la gente se fue agrupando entre los que se entendían. Se fueron formando grupos. Es como si nosotros invitamos a una reunión, a un banquete, a 20 personas. 5 que hablan árabe, 5 que hablan español, 5 que hablan inglés. Y ahí están las 20 personas. ¿Cómo cree que va a terminar esa reunión? Va a terminar en 3 grupos, unos que están hablando inglés, otros que están hablando español y otros que están hablando árabe, ¿no? Porque la gente se junta de esa manera. Entonces se juntan esos grupos y cada uno va tomando su rumbo. Al ir a vivir en diferentes lugares, con diferente lengua, en diferente clima y teniendo diferentes experiencias, se forman las naciones.
Una nación o una etnia, que es la palabra que usa la Biblia, una etnia es un grupo de gente que habla el mismo lenguaje, son de la misma raza y tienen la misma cultura. En la antigüedad se pensaba que habían como 70 o 72 etnias o familias. Hoy en día son 11,000. Se ha multiplicado. Hay 11,000 etnias en el mundo. Vamos a la siguiente transparencia. Entonces aquí tenemos que de Génesis 1 al capítulo 11, la humanidad tenía una sola lengua y las mismas palabras. Y Dios trataba con la humanidad como un solo grupo, porque tenían la misma lengua, la misma cultura. Pero cuando se forman, cuando surgen las lenguas en el capítulo 11, ahora Dios tendría que tener que tratar con cada grupo de manera diferente. Como construir un puente para hablar con los romanos, otro con los romanos no existían todavía, con los egipcios, con cada etnia ir formando su propio grupo. Pero Dios no hizo eso. Dios sabe qué hace. Voy a formar una nación que obedezca mis mandamientos, que conozca mi voluntad. Y como soy un Dios que bendice, acuérdense que él cuando bendijo a Adán y Eva, antes de decirles que se esparzan, los bendice. Con Noé lo mismo. Entonces Dios quiere bendecir a las naciones. Entonces comienza Dios a dar pasos para poder bendecir a las naciones. Se pueden resumir los pasos que Dios dio en 5. El primero fue llamar a Abraham para bendecir a las naciones. Eso lo encontramos en el capítulo 12 de Génesis. Allí ya Dios trata con una sola nación, pero hay muchas. Entonces Dios le dice a Abraham, o en el capítulo 12, notamos que Dios ya había llamado a Abraham. Entonces comienza diciendo, Jehová había dicho a Abraham. Fíjense que no tiene la H. Cuando se llamaba Abraham, sin H. Le había dicho, vete de tu tierra y de tus parientes, de tu familia, o sea, deja. Para comenzar algo nuevo, hay que dejar lo viejo. Abraham es llamado para comenzar algo nuevo. Entonces dice, haré de ti una gran nación. ¿Qué más? Te bendeciré. Ahí está el Dios que bendice. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios nos bendice para que seamos de bendición. Ese es el propósito. Y el 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y esta frase es tremenda. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el Dios que quiere bendecir a todas esas naciones que nacieron en el capítulo 11. Dios las quiere bendecir. Y para bendecirlas va a formar una nueva nación, que es la nación israelita. A través de esa nación recibimos la Biblia, recibimos el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no fue escrito en el idioma de los israelitas, el hebreo, fue escrito en griego, pero fue escrito por judíos, gente con mentalidad israelita, con mentalidad judía, pero en otro idioma. Entonces, toda la Biblia la recibimos a través de esa nación. Y el Señor Jesucristo vino a través de esa nación. Y a través de esa nación, si usted hace una lista, si hace una investigación, encontrará que la mayoría de inventores, la mayoría de descubridores, la gente que más cosas ha hecho que benefician a la humanidad hoy en día, son de esa nación. Aunque numéricamente es más pequeña comparada con otros, el número de gente que ha sido de bendición vienen de ahí, comparado con
con las demás naciones, el pueblo que ahora llamamos pueblo judío. Bueno, Abraham tenía dos incógnitas. No sabía a dónde Dios lo llamaba y tampoco sabía cómo iba a venir esa descendencia porque su esposa era estéril. Por eso entonces se habla de el hijo de la promesa y la tierra prometida. Dos promesas, un hijo y una tierra para bendecir a las naciones. Bueno, Sara finalmente tiene un hijo que se llama Isaac. Y entonces el segundo paso que Dios da es llamar a Isaac para bendecir a las naciones. Mire ahí, sucede que Isaac, el hijo de Abraham, aquí lo puede ver al lado derecho de la pantalla. Abraham tiene a Isaac con Sara y resulta que Isaac se casa con Rebeca, una prima de él. Rebeca también es estéril. Entonces tenía ya como 42 años, ya tenía Isaac y no tenía hijos. Entonces oró a Dios por su esposa y quedó embarazada de dos gemelos, Esaú y Jacob. A ver, vamos a leer el versículo al anterior. Le puse muchas transparencias a la hermana y entonces se me adelanta a veces. Entonces le dice Dios ¿a quién? A Isaac. Ya Isaac está casado y viene una hambre en la tierra de Israel o la tierra de Palestina donde estaba él, y él piensa que lo mejor sería irse para Egipto. Vámonos para el norte, en este caso era para el sur. Vámonos para Egipto. Entonces Dios se le aparece y le dice que se quede viviendo ahí, que no se vaya para Egipto. Le dice, y entonces multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y mire la frasecita, y todas las naciones de la tierra serán, ¿qué? Benditas en tu descendencia. Entonces Dios está llamando ahora a Isaac para que sea de bendición a las naciones. O sea que el fin no es bendecir a Abraham, el fin no es bendecir a Isaac, el fin es bendecir a las naciones. Abraham es el medio, Isaac es el medio. Usted no es el fin, Dios no lo tiene aquí para bendecirlo, Dios lo tiene aquí para hacer el medio de bendición a otros. ¿Sí me está entendiendo? Somos un canal de bendición. A medida que usted es de bendición a otros, usted es bendecido. Pero a veces nosotros pensamos que yo soy el mimado de Jehová. Yo soy el niño mimado de Dios. No, somos llamados para bendecir a las naciones. Bueno, Isaac tiene dos hijos, ahora sí, hermana. Esos dos hijos se llaman Esaú y Jacob. Hubo un conflicto con ellos dos. En ese tiempo existía una tradición que después se convirtió en ley, que se llama la primogenitura. Eso consiste en que el hijo mayor recibe la mayor parte de la herencia y él va a ser el jefe de la familia después que el papá muera. En el caso de Abraham y de Isaac, la primogenitura incluía las promesas que Dios le había hecho al padre. ¿Ya? Entonces Esaú, que era el mayor, no le interesaban esas cosas de la primogenitura, mucho menos de la bendición a las naciones y todo eso. Y a él lo que le interesaba era andar con las jóvenes cananeas, ¿no? En cambio, Jacob, el menor, él sí le hubiera gustado ser el primogénito y anhelaba la primogenitura. Y bueno, para no alargar la historia, cuando Isaac ya estaba viejito, estaba ciego, y presintiendo él que ya era la hora de partir, de patear el balde, como dicen en inglés, llamó a Esaú y le dijo: prepárame esa comida tan rica que tú haces, y entonces durante esa cena yo voy a orar por ti y te voy a transmitir las bendiciones que tenemos de Dios. Entonces
la mamá oyó, le contó a Jacob, Jacob se disfrazó, usurpó el puesto de Esaú, y resulta que Isaac resultó orando por Jacob, pensando que era Esaú. Cuando Esaú se dio cuenta de eso, se puso furioso, y juró que lo iba a matar. Entonces Jacob huye hacia la tierra de Padán, donde venía la mamá de él. Y cuando llegó la noche, durmió en un lugar que se llamaba Luz, y que él le cambió el nombre por Betel. En esa noche que él durmió ahí, tuvo un sueño, famoso sueño de una escalera por la cual bajaban y subían los ángeles, y en el extremo estaba Dios. Y Dios le habló. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Jacob. A ver, ahí está. En ese sueño le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Otra vez Dios con su cuento. ¿Cuál es el cuento de Dios? Bendecir. Es un Dios que insiste en bendecir a las naciones. Bendijo a Adán y Eva, bendijo a Noé, bendijo a Abraham para bendecir a las naciones, bendijo a Isaac para que bendijera a las naciones. Ahora está bendiciendo a Jacob para que en él sean benditas las naciones. Tenemos un Dios que le encanta bendecir. Bueno, ¿qué pasa aquí? Jacob tiene 12 hijos y vuelve otra vez el hambre a la tierra de Palestina, y entonces emigran a Egipto. Allá en Egipto estaba un hijo de Jacob que se llama José, y tenía un buen puesto en el gobierno. Era algo así como ministro de Agricultura tal vez, y tal vez ministro de Economía, un puesto pues de mucha influencia. Y allá van a parar los 12 hijos de Jacob con sus esposas y sus hijos, en total como 70 personas. Al principio todo estuvo muy bien, comenzaron a multiplicarse, a prosperar, y llegó el momento en que surgió un faraón que no sabía nada de José, pero sí se asustó cuando vio que los israelitas eran muchos, que habían crecido mucho y que eran un pueblo fuerte, un pueblo que prosperaba. Entonces este faraón pensó: si llegamos a tener una invasión, un ataque de un pueblo extranjero, y esta gente se une a ellos, pues los egipcios estamos perdidos, podemos desaparecer como nación. La solución de ese faraón fue: vamos a esclavizar a este pueblo, vamos a controlarlo. Y comenzaron a tirar a los recién nacidos de los israelitas al Nilo, al río Nilo, a ahogarlos. Control de natalidad para mantenerlos bajo control. Bueno, al final ese pueblo sale de ahí, pueblo israelita sale de ahí bajo la dirección de Moisés, y después de que le pusieron mucha presión al faraón, porque el faraón no los quería dejar salir. Pero después de 10 plagas, el faraón se rinde y los deja salir. Viajan por el desierto 3 meses y llegan al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí se quedaron un año. Durante ese año recibieron las leyes de Dios para gobernarse como pueblo. Esas leyes que Dios les dio a Israel son la raíz de las leyes de nuestros países en Occidente. Son unas leyes justas, son unas leyes que reconocen los derechos humanos, son leyes que dan libertad, que hacen que un país progrese, prospere. Entonces, antes de darle esas leyes, Dios le dice unas palabras muy interesantes a Moisés para que le diga al pueblo. Vamos a ver cuáles fueron esas palabras. Éxodo 19, 5 y 6. El 6 más importante. Les dice: vosotros me seréis
O sea, si el pueblo de Israel sigue esas leyes y hacen lo que Dios quiere, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La clave aquí son la frase un reino de sacerdotes. Porque la palabra sacerdote viene de una raíz antigua que significa constructor de puentes, un ingeniero que construye puentes. Los puentes se construyen para unir, ¿no? Y como Dios quiere bendecir a las naciones, entonces los israelitas eran llamados para que todos fueran un reino de ingenieros que construyen puentes entre Dios y cada nación. Ahora sí, un puente con los romanos, un puente con los egipcios, un puente con los persas, con los griegos, con todos los pueblos. ¿Para qué? Para bendecirlos, porque este Dios está interesado en bendecir a las naciones. Entonces Dios está llamando al pueblo israelita para ser un pueblo de bendición, un pueblo que construye puentes entre las naciones y Dios para que sean bendecidos. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Ahora yo podría quedarme aquí paso por paso, libro por libro en el Antiguo Testamento, pero nos dan la 1 de la tarde y a mí me da hambre, ¿no? Entonces, para ver una muestra, vamos a ver el Salmo 67, cómo este escritor de ese salmo percibe el rol de su pueblo. El Salmo 67, véalo. Dios tenga misericordia de nosotros, los israelitas, y nos bendiga. Dios bendice, ¿verdad? Haga resplandecer sus rostros sobre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los israelitas. Esa palabra para es la más importante ahí, porque para significa propósito. Una palabra chiquita. A veces yo cuando estoy escribiendo para ahorrar pongo la P y una comita, pero no quiere decir que no es importante, es clave ese para, es el propósito. Nos bendiga para que tu camino sea conocido en la tierra y en todas las naciones, tu salvación. ¿Ve? Las naciones siempre en mente. Alábenle Dios, alábente Dios los pueblos, o sea, las etnias. Todos los pueblos te alaben. Y continuemos ahí con el otro versículo. Alégrense y gócense, ¿quiénes? Las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente Dios los pueblos, o sea, las naciones. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Otra vez bendecir, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. O sea, es una visión de expansión global de todo. Y es una visión de bendición a las naciones a través del pueblo israelita. Bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos en los 4 evangelios lo que se llama la Gran Comisión. Hay 5 versiones de la Gran Comisión. Una en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Vamos a mirarlas ahí. Ahí la tenemos. Las más conocidas, la de Mateo 28 y la de Hechos 1:8. Las demás no son tan populares, pero los 5 versículos dicen lo mismo, diferentes lugares en que Cristo dio esas palabras, diferentes ocasiones, pero el mismo Cristo, la misma persona, enfatizando el mismo punto, bendecir a las naciones. Porque ¿qué dice en Mateo 28:18? Dice Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. La mejor manera de bendecir una nación es hacer discípulos que hagan discípulos.
porque si esos discípulos hacen otros discípulos, hay una transformación en ese pueblo. Van a seguir a Cristo y van a ser bendecidos. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una visión desde el punto de vista geográfico, pero también es expansiva hacia lo último de la tierra. Entonces, Cristo está realmente recomisionando a la iglesia. Ya no estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de la iglesia. Y Cristo está recomisionando a la iglesia para que haga lo mismo que debió haber hecho el pueblo de Israel. Entonces, como iglesia, nosotros ¿a qué somos llamados? ¿Ah? A bendecir a las naciones. Para eso existimos, para bendecir a las naciones. Pero ¿cómo tomamos nosotros esto de la gran comisión? Miren lo que es una iglesia en el día de hoy. Una iglesia en el día de hoy tiene ministerios. Estoy poniendo Oreb porque así era la estructura y así parece que es en el momento. Entonces tienen ministerios que sirven a la iglesia concentrada en sí misma, bendiciéndose a sí mismo. Cada ministerio trabaja para que la iglesia sea mejor. Y si hay algo que está fallando, pues nos quejamos, ¿no? Pero estamos pensando en nosotros. Qué bonito, ¿no? Y entonces la iglesia que más dinero tenga y más poder tenga se convierte en una aspiradora y jala gente de las otras congregaciones para hacerse más grande, ¿no? Y para tener mejor edificio y mejores programas. Y las naciones, que se las coma el tigre. Entonces díganme una cosa, ¿esto está alineado con la intención y el plan de Dios? ¿Ah? Yo veo que no. Yo veo que Dios es un Dios que quiere bendecir a las naciones. Ya lo vimos siempre. Y serás de bendición a las naciones, y en ti serán benditas todas las naciones, y bendíganos Dios, y que todos los pueblos te conozcan. Y nosotros, a ver cómo estamos mejor, ¿no? Y no me gusta lo que hicieron, y no me gusta lo que pasó aquí. Pensando en nosotros. Y entonces me voy para otro lugar donde sí me quieren, y donde sí me saludan, y donde es bonito esto, y donde aquello y aquello. Y las naciones que se las coma el tigre. Eso no está alineado para Dios, con Dios de ninguna manera. ¿Y qué es lo que pasa en una iglesia así? Siguiente transparencia. Pues que en cualquier momento, si no hay liderazgo, eso se descontrola. Y entonces un ministerio dominante se convierte en el centro de esa congregación y jala mayor tiempo y mayor dinero. Y de pronto los sugieres colaboran con los de alabanza, y los de alabanza con los sugieres, y los de media con los de alabanza, y viceversa, y el de finanzas le da este y le da aquel, y el de oración va por allá y para acá. Y las naciones, que se las coma el tigre. No. ¿Dónde está el propósito de Dios ahí? ¿Dónde está el llamado de Dios ahí? Es que cuando nos olvidamos del propósito de Dios, se desordenan las cosas. En el momento que no se mantenga esa visión, comienza a desordenarse la membresía, la congregación, comienzan los problemas, comienzan los conflictos, porque no están haciendo lo que yo quiero, ni como yo quiero, ni como me gusta a mí. Pero cuando hay un propósito y el propósito es de Dios, entonces la gente se enfoca en esa dirección. Y hermano, tratando de alcanzar a las naciones no le queda tiempo para más nada, porque es un propósito grande, un propósito inmenso y muy importante.
¿Cuál debería ser entonces la estructura de una iglesia que está alineada con el propósito de Dios? Bueno, que tenemos las naciones y todos los ministerios hacen lo que tienen que hacer, pero con la mentalidad de que el fin ulterior es bendecir a las naciones. ¿Para qué tenemos el departamento de cuna? Hombre, porque de pronto uno de estos niños puede ser un misionero, ¿ya? Es mejor mandar misioneros a los otros países que mandar soldados o buques y aviones de guerra. Es mejor mandar misioneros, ¿no? Pero ¿quién va a mandar los misioneros? ¿El Congreso de los Estados Unidos? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la que verdaderamente puede bendecir a las naciones. Y no tiene que ser una iglesia grande, simplemente que se alinea y hace lo que está a su alcance y a su capacidad. Al convertirse en bendición a las naciones, pues Dios lo usa como canal de bendición y recibe su propia bendición. Bueno, ¿para qué estoy diciendo todo esto? Pues para que nos alineemos primero que todo, para que cada uno de ustedes alinee su corazón con el plan de Dios. Si Dios quiere bendecir a las naciones, mire, si yo fuera negociante en mi negocio, en mi compañía, el propósito sería prestar ese servicio para bendecir a las naciones. Me haría socio de Dios. Y entonces sería una compañía que le aseguro que sería próspera. Pero como no soy negociante ni soy el ejecutivo de una nación, sino el pastor interino, entonces yo sugiero eso, que se alineen con Dios como congregación, como membresía, como familias, como individuos. Si usted es de bendición, Dios lo va a bendecir. Mejor dicho, de lo que Dios le quiere dar a otros, te da a ti. Por ahí se te queda algo en la mano, ¿no? Algo se te filtra, algo queda ahí, que queden las migajas suficientes, hermanos, suficiente bendición. Entonces le estoy diciendo eso para que se alinee. Y segundo, porque tenemos un proyecto que se llama Planta una semilla y mírala crecer. Ese proyecto que sugerimos hace unos meses consiste en un propósito conjunto de dos cosas. Uno, tener unas buenas facilidades para educación cristiana que no tiene esta congregación. Y segundo, las misiones, impulsar las misiones o el bendecir a las naciones. Y entonces ese proyecto se financia con una ofrenda que recogemos el quinto domingo de los meses que traen 5 domingos. El próximo domingo es el 5 de octubre. Esperamos tener una buena ofrenda. Pero yo estoy pensando en el último domingo del año. El último domingo del año es diciembre 31, que es quinto domingo y el último del año. Y sería fabuloso que en ese último domingo del año recogiéramos una ofrenda espectacular, una ofrenda generosa, una ofrenda que acelere esos dos proyectos, el de bendecir a la comunidad con unas buenas facilidades de educación cristiana y que engrose, fortalezca el fondo que usamos para las misiones o para bendecir a las naciones. Y para que esa ofrenda del 31 de diciembre sea jugosa, entonces vamos a entregar unas alcancías. Bueno, es un baldecito, pero vamos a usarlo como alcancía. Y entonces aquí cada familia o cada individuo, si la familia decide por individuo, entonces la esposa dice yo me llevo el mío y el esposo dice yo me llevo el mío. Y lo ponen ahí en algún lugar visible y cada que lo vean, usted diga, debo bendecir a las naciones. Y mi iglesia necesita unas buenas facilidades para educación cristiana. Entonces se mete la mano al bolsillo
y deja algo ahí. Si Dios lo bendice con un negocio esa semana, pues echa más. Y así va a estar por noviembre y diciembre. Y el 31 de diciembre, último domingo del año, sellamos con una ofrenda bien generosa. Para eso es que les estaba diciendo todo eso. Pero más importante, hermano, esta es una ofrenda voluntaria. Ahí en el boletín aparece el anuncio de la ofrenda para el próximo domingo. Quiero que note que dice ofrenda voluntaria. ¿Qué quiere decir voluntaria? Que nadie es obligado. Por favor, no vayan a decir, allá en Oreb le sacan el dinero. No, es voluntaria. Quiere decir que si usted no puede, pues no puede. Quiere decir que si usted no quiere, pues no quiere. Nadie va a ser perseguido por eso. Nadie va a ser demandado por no participar en esa ofrenda. A nadie le van a echar inmigración por no colaborar en esa ofrenda. Es más, Dios no lo va a dejar de amar por no participar en la ofrenda. No. Dios se va a buscar otra manera, otra persona. Él siempre tiene recursos para bendecir a las naciones. Pero sería su privilegio participar. ¿Le quieren poner de pies? Pues tenga su propia reflexión y meditación personal ahí. Pregúntele a Dios, ¿para qué me tienes aquí en esta tierra? ¿Para qué me has traído a este país? Yo pensé que era para tener una troca 4x4, para tener una casa, para mandar dinero a mi familia. Eso está bien. Pero Dios te llamó para que seas de bendición a las naciones. Cuando tú eres de bendición a las naciones, eso llena tu vida, la enriquece, le da sentido, le da propósito. Señor, tu visión abarca a todos los pueblos de la tierra. Admiramos lo grande de tu misericordia y la intensidad de tu amor que lleva la salvación hasta lo último de la tierra. Anhelamos el día en que todas las etnias, todas las familias de la tierra se postren ante ti. Y oramos que tu justicia se imponga en todas las naciones, porque lo que reina, lo que oímos, es muy triste y muy grave. Oramos que tu Hijo Jesucristo sea honrado, engrandecido y glorificado en todas las naciones.